¿Puede el gobierno argentino romper relaciones diplomáticas con Venezuela? 6 son los refugiados venezolanos opositores en la embajada argentina en Caracas. Así es, en este contexto el gobierno de Javier Milei ha advertido sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección. Esto se debe al contexto en que se dio, donde el exdiputado venezolano Omar González Moreno afirmó en una entrevista que la decisión del presidente Milei fue absolutamente valiente de darle acogida a los 6 refugiados en este momento, los cuales están bajo protección del gobierno argentino. En este contexto también, además del exdiputado Omar González Moreno, se encuentran en la embajada actualmente Pedro Urruchurtu, Maguilí Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macedo y un 6º integrante que se mantiene por ahora en el anonimato, no trascendió, los cuales ingresaron a la embajada argentina en Caracas. Todos pertenecientes a la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, que es la antigua plataforma que servía a la candidatura de María Corina Machado, ¿no? Este hecho se da tras el cierre de la inscripción para las elecciones que se van a celebrar el próximo 28 de julio y además hubo un bloqueo a la candidatura de la opositora María Corina Machado de este mismo partido Plataforma Unitaria Democrática, la cual fue bloqueada por la justicia y se le prohibió asimismo a su sustituta Corina Lloris, pero en este caso, en este segundo caso, fue por una cuestión de tiempo lo que se alega, no por una cuestión de una decisión de la justicia. Sí, yo diría igual que todas estas son cuestiones técnicas con el fin político de proscribir a los candidatos que pueden sacar más votos de la oposición. Exactamente como vos decís. Y bueno, las medidas del gobierno venezolano cuando se enteró que los refugiados venezolanos entraron en la embajada argentina, primero establecieron un sitio a la embajada, una especie de sitio, y después ha trascendido videos donde se ve a la policía, a cierta fuerza de seguridad, arrancar cables de luz, y actualmente no tienen luz, no tienen suministro eléctrico, según el exdiputado Omar González Moreno, tienen problemas con los refrigeradores, con ciertos electrodomésticos, pero bueno, aún así él afirma que se sienten seguros. A su vez, en la entrevista que dio el exdiputado, habló sobre, específicamente, textualmente, dice que seguimos en la lucha por la liberación de Venezuela. Si algo se nos acusa es de que estamos en la embajada es porque defendemos el sagrado derecho a la libertad privada y el libre mercado. Estas fueron las palabras del exdiputado. A su vez, podemos decir que esta es una oposición bastante más de derecha, Maduro, podemos decir más liberal, comparado a lo que era Juan Guaidó, que era una oposición más socialdemócrata. Sí, bueno, para entrar un poquito por ahí en el análisis, un comentario, esta derecha podría ser un poquito más, sí, con ciertos rasgos conservadores, pero defiende el libre mercado, lo que ellos llaman el libre mercado y la propiedad privada, tiene como este discurso, no sabemos si están usando el mismo discurso que Milei por una cuestión de época, o porque, ya lo defendían anteriormente. Pero sí, el anterior Guaidó, de hace unos cuantos años, la época del gobierno de Macri, era más bien una socialdemocracia, ¿no? Podríamos decir. Entonces, la otra semana, la semana pasada, la Fiscalía General de Venezuela ordenó la aprehensión de estos 9 opositores, no solamente estos, sino de 9 opositores. Entre ellos estaban el exdiputado González Moreno, la jefa de campaña mano derecha de Machado, a quienes señala por estar vinculados, señala el gobierno de Venezuela, señala que estos opositores están vinculados a presuntos actos de violencia para desestabilizar el gobierno. Estos actos, básicamente, se habla de conspiración, que incluyen asaltos a cuarteles militares, manifestaciones y, entre otras, acciones violentas. Estas serían las acusaciones por las cuales, fueron perseguidos y optaron por refugiarse en la embajada argentina, ¿no? Sí, en este contexto, recordemos que esto supone una escalada respecto de tensiones previas entre el nuevo gobierno argentino y el gobierno venezolano, ya que durante el gobierno anterior de Argentina, mucho más cercano al régimen de Maduro,
Había un avión venezolano-iraní que aterrizó en el 2023 en suelo argentino y que, bueno, impulsó una causa de la justicia por posibles maniobras de espionaje en la región, supuestamente, y supuestos vínculos con el terrorismo también. Investigación que el nuevo gobierno argentino de Javier Milei, bueno, consideró que es correcta después, ¿no? Después de asumir. Con lo cual, bueno, el gobierno de Maduro, como respuesta a esto, prohibió a los aviones de bandera de Argentina circular por el espacio aéreo venezolano, lo cual supone un obstáculo para las distintas rutas aéreas que se dirigen hacia el Caribe, ¿no? Y bueno, como ya por si eso fuera poco, Aerolíneas Argentinas lo que consiguió para poder sortear este bloqueo es pasar por el espacio aéreo del Esequibo, que es esta región que ahora Venezuela reclama como propia, con lo cual, bueno, esto podría interpretarse también como una especie de provocación por parte del gobierno argentino, ¿no? Ya que Venezuela considera esa región como parte de su territorio ahora. Y bueno, Argentina pasa sin reconocer esa soberanía de Venezuela que le prohíbe justamente el tránsito por encima de su espacio aéreo. Sí, exactamente. Y en este contexto podemos hablar ya de la respuesta del gobierno, ¿no? Porque, bueno, repito, se estableció una especie de sitio, ¿no?, en la embajada. Y bueno, en este contexto, la ministra Patricia Bullrich decidió enviar gendarmes a Caracas para resguardar a los 6 opositores. Gendarmes que tenían que ser apostados en diferentes puntos de la embajada, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Que hubo una tardanza por parte, porque claro, los gendarmes, ¿cómo entran ahí? Los gendarmes tienen que viajar en avión, tienen que aterrizar en Venezuela. ¿Y qué pasa? Que el gobierno venezolano sabe para qué van los gendarmes, obviamente saben, y aparte saben que tienen que llevar armas, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones son importantes. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich afirmó que Gendarmería terminó por no viajar, optaron por que no viajen, porque el gobierno de Maduro decidió que no iban a dejarlos entrar. Además, otra de las cosas que dijo es que la responsabilidad total y absoluta sobre el cuidado de la embajada está en manos actualmente de las fuerzas policiales de Venezuela. ¿Esto qué significa? Que la embajada argentina en Venezuela está desprotegida, esto es un dato importante, y afirmó la ministra que espera que no suceda nada, pero si sucede, ellos, o sea, las fuerzas y el gobierno de Venezuela, van a ser los responsables. Bueno, está desprotegida como es común en la mayoría de embajadas, ¿no? Por lo general, no es común enviar militares a la embajada de un país. No sé, no enviamos militares a nuestra embajada en Uruguay o en Chile o en Paraguay. Ya que se considere enviar gendarmes, es una muestra de la tensión diplomática que hay, ¿no? Y que se diga, bueno, esto de que cualquier daño a la embajada o a las personas que están ahí es responsabilidad del gobierno venezolano. Exactamente. Y esto se dio, bueno, en el contexto porque el gobierno de Venezuela demoraba la autorización para el ingreso de las armas de los gendarmes, ¿no? Que al final habían decidido volar hacia Venezuela, pero desarmados. Y bueno, como ya no había lugar, decidieron al fin y al cabo que iban a terminar, que iban a dormir en un hotel. Bueno, entre estos trámites burocráticos donde el gobierno de Venezuela atrasaba la llegada de la autorización para la llegada de los gendarmes, primero las armas y después de los gendarmes. Entonces la ministra de Seguridad decidió que, bueno, que no los iban a enviar, aunque en un principio querían forzar la entrada de los gendarmes a Venezuela, y fue la canciller argentina, Diana Mondino, la que en una especie de contrapunto le dijo a Bullrich que, bueno, que esto podía poner en peligro las relaciones diplomáticas, porque recordemos que todavía Argentina tiene relaciones diplomáticas con Venezuela. Y esto iba a significar una ruptura, podría significar una ruptura, el hecho de que, bueno, que lo que quería hacer Patricia Bullrich de que, bueno, que entren igual de alguna forma. Al final primó la posición de Diana Mondino, la posición más diplomática, ¿no? Más pacífica. Bueno, es que la posición de Bullrich casi que era una provocación de guerra, entrar con militares a un territorio de otro país sin autorización. Exactamente. Y en este contexto, por último, la cuestión de la posición del gobierno argentino, porque ahora el gobierno argentino está en una posición como en una especie de haciendo equilibrio en una cuerda. ¿Por qué? Básicamente, si los refugiados no piden asilo, se van a quedar como una especie de limbo y podrían hacer campaña hasta el 28 de julio, que son las elecciones, podrían hacer campaña. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sería esta situación? Bueno, tenemos a opositores al régimen venezolano haciendo campaña a la embajada argentina, y eso el gobierno argentino no lo puede permitir porque también podría hacer escalar
la tensión entre el gobierno argentino y el gobierno de Venezuela. Entonces, bueno, mientras tanto, el gobierno argentino no podría permitir eso, que hagan campaña, y están latente y esperando, manteniéndose en el lugar, esperando a ver cómo se dan los hechos en el futuro. Exactamente, así que bueno, díganos ustedes qué les parece esta tensión entre Argentina y Venezuela, si piensan que se va a resolver o no y de qué manera. Y bueno, si les gustó el video, dejen me gusta, compártanlo, suscríbanse y le agradecemos a los miembros del canal que están saliendo ahora en pantalla y que nos ayudan a poder dedicarnos a esto y dedicarle todo el tiempo necesario para traer la mejor información de calidad. Y que bueno, seguramente en estos días vamos a estar subiendo un video con actualizaciones sobre los nuevos beneficios para los miembros, actualizándolo a este nuevo formato de videos más corto, ¿no? Que estamos haciendo desde hace un par de semanas. Así que bueno, eso y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.